Saludos a todos. Entonces, chicos, esto es un video tutorial corto acerca de la utilización del simulador de la Universidad de Colorado, FET, PHET, y en particular, pues nosotros lo vamos a utilizar o nos vamos a estar apoyando en esta herramienta para hacer algunos laboratorios de forma remota o a distancia. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es pues irse a Google y colocar acá FET óptica, dependiendo de la configuración de idiomas que usted tenga, le puede aparecer en inglés o en español, y entonces le da clic en las simulaciones que aparecen allí, perdón, en las opciones que aparecen allí. Listo, entonces yo le voy a dar clic acá en reflexión y refracción de la luz en particular. Sin embargo, usted le va a aparecer acá un menú de accesibilidad, investigaciones que se están haciendo, enseñanza, entonces consejos acerca del uso de FED, buscar actividades, compartir actividades y talleres. Usted puede crear acá una cuenta también, pero por ahora nos interesa la parte de simulaciones. Entonces usted le puede dar acá simulaciones en física. ¿Listo? Entonces dentro de esas simulaciones en física le van a aparecer acá del lado izquierdo, le va a aparecer opciones de movimiento, sonido y ondas, trabajo y energía, potencia, calor. Nosotros estamos interesados por lo menos en la parte de física. Bueno, acá hay una parte de suma de vectores, ¿sí ven? Siempre es bueno recordarlo. Ajustes de curvas, que usted le puede dar los datos y ahí va ajustando la curva, pero me voy a dedicar únicamente a la parte de óptica. Entonces voy a desactivar todas estas que no me interesan y voy a dejar, perdón, sonido, y voy a dejar la parte de luz y radiación. Entonces, para este laboratorio remoto en particular, nos vamos a ir entonces a la simulación, esta simulación, reflexión y refracción de la luz. Entonces le damos clic allí y volvemos acá a esta parte. Entonces aquí, atención, aquí hay una parte de cuidado. Eh, yo tenía yo tenía instalado Chrome y me tocó desinstalarlo. Me estaba presentando unas fallas, entonces me tocó desinstalarlo. Alguna vez probé esta misma página utilizando Firefox y me funcionó sin la necesidad de abrir una cuenta, listo, sin la necesidad de entrar. Entonces, yo estoy acá, ¿cómo se llama? Logueado. Y entonces yo le doy clic aquí y me aparece FET Interactive Simulation. ¿Listo? Entonces hay tres partes en especial para esta prueba y para nuestra guía de laboratorio. Remota a distancia. Entonces acá está. Se lo voy a subir a ¿cómo se llama? A Classroom. ¿Ok? Entonces se llama Laboratorio de Reflexión de la Luz. Esto es una actividad diseñada para ser trabajada en línea. Este laboratorio usa la reflexión de la luz de simulaciones interactivas FET de la Universidad de Colorado. ¿Listo? Bajo la licencia CC BY 4.0. Entonces acá están los objetivos de aprendizaje de la simulación. ¿Listo? Permítanme acá un momento que esto se quedó detenido. Entonces están los objetivos de aprendizaje. Dice, describe lo que pasa a la luz cuando atraviesa un medio. Explica los cambios, dirección de la luz, la interfaz entre dos medios y lo que determina el ángulo. Describe el efecto de la longitud de onda en el ángulo de refracción. Explica por qué un prisma crea un arco iris. Y aplicar la ley de Snell. Esos son los objetivos de aprendizaje. Entonces acá le van diciendo, por ejemplo, física en la vida diaria. Puse un palillo en un vaso con agua, como en la imagen de la derecha. ¿Qué notaste? Entonces, una cosa como esto. Hágalo usted en su casa cotidiano. Tome un vaso de vidrio transparente, agréguele agua, meta un palillo. Pues si no puede meter un palillo, puede utilizar un pitillo, un objeto más grande, una cuchara. De hecho, más adelante le dice, prueba esto en casa con otras cosas como una cuchara o un tenedor. Pitillo, observas cosas diferentes, tu respuesta aquí. En la primera parte, pues también en lugar de agua le piden pues aceite. Y el aceite, pues en un vaso de vidrio, pues hágalo, ¿vale? Y hay una serie entonces perdón, esto se queda acá detenido por el momento, de propuestas que le dan, tareas que le ponen y usted va a ir respondiendo. ¿Listo? Hay una parte donde dice desarrolla tu comprensión y dice explora la captura de pantalla de introducción a la simulación FET de reflexión y refracción de la luz para encontrar algunas cosas que suceden cuando los rayos de luz brillan en el agua. Descubre cómo probar qué sucede cuando los rayos de luz
provienen del agua. Entonces dice, compara tus ideas sobre por qué las cosas se ven diferentes bajo el agua a cómo los rayos de luz parecen doblarse. Entonces, ¿cómo obtiene usted este tipo de cosas? Entonces, voy a ir nuevamente acá a la simulación. Entonces, usted se va acá a introducción, ¿listo? Y le aparece esta parte. Usted tiene la opción acá de colocar onda o colocar rayo. Nosotros vamos a utilizar rayo inicialmente. Y usted va a encender esta fuente de luz. Mire, usted da clic aquí en el botoncito. Y si usted ve, cuando yo acerco el mouse acá, pues me da opción para mover el ángulo, perdón, la dirección con la que se proyecta el haz de luz que estoy simulando. Entonces, en la parte de acá arriba, usted ve que hay una descripción donde dice que esto es aire. ¿Ok? Y en la parte de acá abajo dice donde es agua. Entonces, de aquí en adelante me voy a concentrar en mostrar cómo se utiliza esto, este simulador, y usted se va a ir luego a la guía y va a poner en práctica según lo que está acá. ¿Listo? Bien, entonces usted puede hacer cosas como cambiar el ángulo, cambiar, por ejemplo, en lugar de material, yo le pongo vidrio, entonces ya es vidrio y acá abajo es agua. Entonces mire lo que pasa acá. Entonces si yo quiero cambiar el de abajo en lugar de agua, pues puedo ponerle aire. Entonces, ¿qué pasa cuando paso de aire de vidrio a aire? Ese tipo de cosas. Puedo también, por ejemplo, entonces, no sé, cambiar material. Un material misterio A. No sé qué le pasa a ese material misterio A. Mira, solo para algunos ángulos pasa la luz al otro lado. Para otros no. Para unos lados se refleja, para otros se refracta. Entonces usted puede ir buscando, entonces, digamos, qué significa reflexión, porque yo usted trabajo con ondas, qué significa refracción, porque yo usted trabajo con ondas, y así. Puedo variar entonces los tipos de material que yo tengo acá, ¿vale? Listo, puedo ir cambiando. También puedo, por ejemplo, vamos a colocar acá aire, una situación cotidiana, agua, ¿sí? Rayos del sol, un lago, un pocito, una laguna. ¿Listo? Y entonces puedo utilizar este transportador, le doy clic, lo llevo sostenido y lo coloco acá. Y puedo medir, por ejemplo, cuánto es el rayo, el ángulo incidente, si lo ve, y cuánto es el ángulo reflejado, perdón, lo siento, reflejado, y el ángulo refractado, lo puedo medir. ¿Listo? Por esa parte. Bien, y puedo jugar con eso, y puedo manipular esto que está aquí. Okay, entonces esa es la parte de introducción a cómo se maneja esto. Ah, bueno, mire, por ejemplo, usted le puedo colocar ondas. Entonces, ver qué pasa cuando cambio el ángulo de incidencia cuando en lugar de utilizar rayos utilizo ondas. Y así puedo continuar también cambiando acá los materiales. Voy a pasar entonces acá a la parte donde dice prismas. Y entonces puedo jugar con esto. De nuevo, puedo moverlo hacia arriba, más atrás. Y puedo manipular entonces el ángulo con el que se proyecta, y también, por ejemplo, puedo moverlo hacia atrás, hacia adelante. Lo enciendo, por ejemplo, lo enciendo, y puedo utilizar un rayo, puedo utilizar varios rayos, y puedo utilizar esta parte. ¿Listo? Entonces voy a quedarme aquí con un rayito. Y puedo tomar cualquiera de estas figuras que están acá, que están hechas, digamos, de vidrio, o que están hechos de agua, o que están hechos de un material misterio A, misterio B o personalizado. Y puedo colocar entonces, dándole clic sostenido, me llevo el prisma, lo coloco y veo qué sucede. Puedo manipular también la dirección. Puedo rotar el material. Entonces otra vez lo devuelvo acá. ¿Listo? O no sé, puedo utilizar entonces esta que me gusta mucho. Entonces puedo cambiar la forma en que incide el ángulo. Cambiando esto. Mire, por ejemplo, qué pasa acá. ¿Listo? Puedo colocarlo de esta manera. Aquí vemos notoriamente que se desvía. Entonces yo le voy a decir que eso no es agua, que es aire. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando es aire no pasa nada. Cuando es vidrio, ¿qué pasa? Mire qué sucede. Cuando es entonces agua, también va cambiando. Y puedo pues utilizar entonces varios rayos o jugar con eso. Puedo incluso hacer, no sé, una combinación acá de cosas. Puedo poner entonces este circulito. Puedo colocar varios objetos por acá. Mejor dicho, esto es una simulación bastante buena que usted puede hacer. ¿Vale? Puedo cambiar la longitud de onda. Vamos a regresar este acá. Vamos a regresar este aquí. Puedo cambiar entonces el ángulo de inclinación. Voy a colocar un solo rayo. Puedo cambiar la longitud de onda y ver si cambia el ángulo de inclinación o no.
¿Cómo lo puedo medir? Pues puedo utilizar el transportador. Aquí está. Lo coloco aquí. Y puedo mirar, por ejemplo, si cuando cambio la longitud de onda, cambia el ángulo de inclinación. ¿Listo? Me voy a volver un poco acá a la parte de introducción. Permítanme. No, así voy a continuar acá. Prismas. Eso no pasa nada. Y puedo tener más herramientas. En la parte de más herramientas. Bueno, puedo colocar, mire, las normales. Las normales respecto al ángulo de inclinación. Recuerden que la normal es entonces la línea perpendicular a la interfaz. Cuando digo interfaz es cuando la luz está cambiando o la onda está pasando de un medio a otro. Entonces aquí en la interfaz es justo esta línea. ¿Listo? Entonces a ver qué pasa cuando con respecto al ángulo este que está aquí, yo lo puedo colocar, cuál es el ángulo con el que entra, cuál es el ángulo con el que sale, cuál es el ángulo con el que se proyecta. Usted puede jugar con eso. ¿Listo? Puedo irme a más herramientas. Entonces acá en más herramientas está un poco más completo. Y ahora sí, yo puedo colocar de entrada, puedo colocar aquí el transportador. ¿Vale? Este sí es un poco más grande. Enciendo. Dejo en aire. Voy a colocar, por ejemplo, acá vidrio. ¿Mm? No cambia, sí cambia. Vidrio, agua. A ver qué pasa. En algunos casos desaparece, en algunos casos no se refracta. ¿Cómo se llamará ese ángulo? Ese tipo de cosas, ¿no? Puedo colocar de nuevo ondas. Puedo colocar rayos. Así puedo cambiar entonces la longitud de onda y ver qué pasa si el ángulo de inclinación, mire, perdón, si los ángulos reflejados, observen, o refractados cambian cuando cambio la longitud de onda. Puedo entonces utilizar esta herramienta de velocidad también para medir entonces acá la velocidad de todo esto. ¿Listo? Entonces usted creo que le di una introducción bastante breve de cómo utilizar, bastante básica de cómo utilizar el simulador. Y esas usted los va a utilizar entonces, por ejemplo, en esta parte. Utiliza la parte, miren, donde le dicen introducción. Más adelante, entonces, perdón. Sí, más adelante utiliza, ¿dónde estamos? Perdón, se fue muy abajo. Estamos en introducción, más adelante entonces utiliza donde dice más herramientas, que ya le expliqué, mírela. Más adelante pues puede utilizar la parte donde dice prismas y así va respondiendo cada una de las que tiene acá, ¿vale? Entonces muchachos, este video va a estar colgado allá. Yo voy a compartirles ¿dónde estamos? Voy a ir acá, cuando ustedes le dan clic, aquí, mire, lo siento, lo voy a compartir acá, mire, donde dice Classroom, ahí tiene la opción para compartirlo en Classroom, y acá me va a mostrar las opciones porque estoy conectado, qué clase, entonces yo le voy a colocar en la clase de óptica, ¿listo? Ahí se los voy a dejar, de todas maneras, dice elegir opción, a hacer una pregunta, a hacer un anuncio, ¿listo? Ahí en hacer un anuncio y le voy a dar en ir. Y entonces allá lo va a colocar ahí, compartir en clase, ¿vale? Simulador FED de óptica. Y eso de todas maneras se lo voy a publicar también en, ver si se ha publicado correctamente en la clase y aquí me aparece. Reflexión de la luz, efecto colorado, ahí está. Y entonces también se lo voy a copiar, se lo voy a poner acá en la parte de informe laboratorio 2, segundo informe, le voy a dar acá añadir, perdón, archivo no, lo siento, enlace, lo siento, añadir enlace y allí les va a quedar entonces, ¿listo? Bueno muchachos, cualquier cosa entonces me están preguntando. Chao, chao.